En casa, mi nombre es Diego Pajares Herrada y los voy a acompañar en las próximas horas. Hoy domingo 25 de diciembre. Feliz Navidad a todo el Perú, a todo el mundo que nos escuchan, en todas las regiones del Perú y también a través de rpp.p en todo el mundo, en todas las ciudades del mundo nos pueden escuchar en este domingo. Muchas gracias por estar ahí, por estar acompañados de nosotros, sintonizando RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Quizás ya a esta hora desayunando su calentadito, ¿no?, de pavo, ¿no?, lo que ha quedado de la Nochebuena, que siempre es sabrosito poder compartir en familia, ¿no? Y hablando de Navidad, hay diversas tradiciones que seguimos en casa. Quizás en tu casa son de poner el nacimiento, ¿no? Diversos tipos de nacimiento. Hay algunos un poco más minimalistas de repente, que son pequeños. Hay familias que hacen nacimientos realmente grandes. Y la costumbre está en poner al niño Jesús a la medianoche del 24 al 25 de diciembre. Son tradiciones que se guardan desde hace muchos años. Y queremos conversar al respecto, porque ¿cuál es la tradición qué costumbre tienen en tu familia? Por ejemplo, ¿no? El arbolito, el nacimiento, ¿cuál es la tradición, el ritual, el homenaje al niño Jesús que hacen en tu casa? Queremos también escucharte porque vamos a hablar con un especialista. Él es el padre Juan Dejo, sacerdote, historiador de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a quien damos la bienvenida. Padre Dejo, muy buenos días. Muy buenos días, Diego. Gracias por la invitación. Padre, primero quería que nos comente un poco acerca de esta tradición. ¿Hay alguna fecha en la que podamos decir en este momento se inicia esta tradición de que en el Perú se monten nacimientos, es decir, con figuras de yeso que representan, ¿no?, a las figuras bíblicas? ¿Tenemos algún dato al respecto de los nacimientos del niño Jesús? Con respecto exactamente a alguna fecha precisa, que haya habido algún evento que haya inaugurado, la verdad no lo conozco. Sin embargo, la costumbre definitivamente se enfatizó, diríamos, en España en el siglo XVIII. Ya existía, o sea, eso viene de mucho antes, ¿no?, de la Edad Media. La tradición dice que fue San Francisco de Asís, ¿no?, en que en una celebración de Nochebuena a inicios del siglo XIII, en 1230 y tantos, más o menos, en la celebración preparó lo que sería un pesebre, ¿no?, la representación de un pesebre, es decir, donde se alimentan los animales, que según la tradición habría nacido Jesús allí, según los evangelios, y allí llevó a un buey y a un asno, ¿no? Uh-huh. Y con una figura, con una imagen de un niño, ¿no? Luego, posteriormente, se representó ya con personas, ¿no?, con personajes. La tradición continuó hasta el siglo XV, XVI, en casi toda Europa, y en España la tradición comienza en el sur, ¿no?, en Sevilla. Hasta el siglo XVI ya está más o menos instaurada, como lo que se llaman, ellos lo llaman el Belén, ¿no? La representación, además, hubo cada vez más pinturas, representaciones, frescos en las iglesias, y eso tiene que ver con todo un resurgimiento del Renacimiento, etcétera, ¿no? No me detengo ahí. Y luego, más bien, ya hacia el siglo XVIII, el rey Carlos III es el que a mediados del siglo XVIII aproximadamente lo impuso, diríamos, como una moda entre la nobleza, ¿no? Y desde entonces se extendió a Latinoamérica, y por lo tanto presumimos que entre las cortes, las noblezas locales y poco a poco todas las familias, porque claro, poseer un nacimiento con las figuras de yeso y con todas las características, eso era, uh-huh, digamos, un gasto, ¿no?, que no todos se podían dar. Entonces, claro, eso en el siglo XIX presumo que ya poco a poco se fue
popularizando hasta nuestra fecha, ¿no? Así Ahora, ha sido. y después de este contexto histórico, hay todo un tema de diversas tradiciones que se han adoptado en el Perú, pero no solamente en Lima, la capital, sino en regiones, porque los nacimientos, ¿no?, propiamente dichos, varían de acuerdo a cada región. Y sobre ese tema, sobre las diferencias, el sincretismo, ¿no?, cultural en el Perú, le pido que por favor conversemos después de la siguiente pausa, ¿le parece? Unos minutos, espérenos por favor, padre Juan Dejo. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y volvemos después de unos minutos en Siempre en Casa. Este viernes 30 de diciembre, una edición especial de Las Cosas Como Son. ¿Qué es lo constante desde el punto de vista político en nuestro país? La crisis y la inestabilidad se ha convertido lamentablemente en nuestra eterna constante. Priorizar las reformas mínimas, las que ya se han aprobado y las que se pueden aprobar desde el punto de vista de los plazos. Es que yo creo que el MEF no puede ser pasivo ante los conflictos sociales, porque finalmente se está matando a la gallina que pone los huevos de oro. Un balance de lo que nos deja el 2022, con destacados invitados que analizarán la situación política, económica y social de nuestro país y las perspectivas para el 2023. Este viernes 30, desde las 6 de la tarde, por RPP Televisión. Entra a la zona. En tu zona con los patas en la esquina, escuchando la radio más divertida. En el carro, en el carro, en la universidad. Me tiene todo Radio La Zona. Esa soy yo. Tu música urbana. Quédate escuchando tu radio urbana favorita. En Radio La Zona. En Lima, 90.5 FM. Dale play a Audio Player donde sea. Infórmate con las últimas noticias. Disfruta de tus radios favoritas en vivo. Y diviértete con la mejor música y podcast. ¿Quieres más? Dale play a Audio Player. Todo lo que quieres escuchar en un solo lugar. Descárgala en tu tienda de aplicaciones o entra a la web. Los amantes del deporte tienen una cita este viernes 30 a las 10 de la noche en el Resumen Deportivo 2022 en RPP, la voz de toditito el Perú. Repasaremos las noticias deportivas que marcaron la agenda de este año: la Copa del Mundo, la selección peruana, la Liga 1 y el Polideportivo. El Resumen Deportivo 2022, con la conducción de Alan Díez y Kevin Pacheco. Este viernes 30 de diciembre a las 10 de la noche. Minota 08. Minota 08 en el ranking de la Liga 1. RPP, la voz de todo el Perú. Suscríbete al newsletter de RPP ingresando a rpp.p. Busca en la parte superior el acceso a newsletter, donde encontrarás diversos temas para mantenerte informado. Selecciona los de tu preferencia. Dale clic en registrar datos, complétalos y suscríbete al newsletter. RPP, la voz de todo el Perú. If there'll be snow for me. 10:51 de la mañana, seguimos en Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Herrada y estás escuchando RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Estamos hablando de tradiciones navideñas en el Perú
y una de las más grandes tradiciones es, tradiciones que unen sobre todo alrededor de ella a toda la familia, grandes y pequeños, es la del nacimiento. Estamos conversando, el nacimiento, este nacimiento que armamos en las casas, ¿no? Que pueden ser pequeños, grandes, y que ponen figuritas de yeso, algunos, y varían en todas las regiones del Perú. Sobre el tema estamos conversando con el padre Juan Dejo, sacerdote, historiador de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y antes de continuar la conversación, quiero invitarte, a ti que nos estás escuchando, a compartir con nosotros cuáles son tus costumbres de Navidad. Cuéntanos, llámanos, qué es lo que hacen en tu familia, qué tradiciones guardan desde hace años en tu casa, ¿no? Llámanos por favor al 212-4100, 212-7165 y 0800-13-14-0, línea gratuita a nivel nacional. Queremos escucharte y conversar acerca de cuáles son tus tradiciones navideñas. Padre, le había dejado la pregunta, aterrizando ya un poco la historia de los nacimientos, ¿no? Que son básicamente, como decía, esta tradición que une a la familia, porque desde el más grande, ¿no? Tal vez el abuelito, la abuelita de la casa, que tiene esa costumbre de armar el nacimiento, pero también se involucra al más pequeño que conoce la figura de Jesús, ponen sus propios muñequitos, y en el Perú se ha logrado o se ha alcanzado una serie de sincretismos. En Lima hay un estilo, de repente en la sierra hay otro. ¿Podría hablarnos un poco al respecto, por favor, acerca de esas diferencias dentro del mismo Perú, acerca de cómo los nacimientos van variando de acuerdo a cada cultura dentro de nuestro país? Bueno, en realidad yo creo que en el Perú hay cierta homogeneidad en la forma básica en la que se celebra la Navidad, los nacimientos. Lo que cambian son más bien, no sé si hablar hasta ese punto de sincretismo, ¿no? Porque sincretismo creo que para mí es el propio movimiento de la religión, ¿no? Es decir, el mismo árbol de Navidad viene, como usted sabe, de las culturas célticas, y, digamos, te representa un símbolo que es el árbol de fertilidad, etcétera. Claro. La misma fiesta de la Navidad coincide con festividades de tipo agrarias en todo el planeta, porque la fecha, ¿no?, alrededor del 25 es el solsticio de invierno. Entonces, a ese nivel el sincretismo se puede haber hecho de una manera muy particular en el origen, ¿no?, de la Iglesia. Y luego lo que ha pasado es que la representación, porque eso estamos hablando, la representación del nacimiento de Jesús, y eso es lo bonito de la historia, es que de algún modo se encarna en la realidad, ¿no? Entonces creo que, más bien, mientras más la cultura se apropia, la cultura local se apropia de la profundidad de lo que está viendo en la vida del nacimiento de Jesús, el vínculo se vuelve más afectivo, ¿no es así? Entonces, sí, en esa suerte de apropiación emocional, afectiva, comienza a expresar la cultura aquello que de manera natural las tradiciones en ese lugar manifiestan el afecto. Por ejemplo, una cosa que ha venido incluso a Lima, ¿no?, por las migraciones del campo, de la provincia a la ciudad, la costumbre que he visto ya de hace algunos años en algunas parroquias, que las personas llevan a sus niños, ¿no?, a los niños que tienen en sus casas, para que la misa del 24 sean bendecidos, ¿no? Eso, por ejemplo, para una mirada más tradicional, ¿no?, podría entenderse como algo que no encaja mucho, ¿no? Porque ¿por qué vas a bendecir al niño? Si el niño se supone que ya está bendecido, entonces ¿por qué vas a poner varios niños? En fin, pero el mismo pueblo de Dios, por así decirlo, expresa su emoción, su afecto, y esa costumbre sí creo que viene de provincias del campo. Habría que ver habría que estudiar de qué manera, cómo se repite esta costumbre. Quizá viene también de España, no lo sabemos, ¿no?, de ámbitos rurales, pero lo que más me parece interesante es poder ver que cada una de esas costumbres lo que transmite es una comprensión casi intuitiva, profunda de la familia, de que allí se está celebrando algo que vincula a todos, ¿no?
El Quizás nacimiento de ninguno Jesús. tiene mucha idea de lo que es la teología, de la encarnación, etcétera, pero sienten que el nacimiento de Jesús es vínculo de esperanza, de amor, de unión, ¿no? Y eso se expresa de una u otra manera. Los regalos, por ejemplo, los regalos son El intercambio de una regalos, forma. por ejemplo, Claro, ¿no? Claro, sí. Entonces ahí creo que ahí viene la mezcla, por así decir, con costumbres que expresan en todas las culturas humanas la donación de sí, la gratuidad, el afecto. Eso es lo que parece importante. Entonces, en cada cultura se va a expresar con lo que simbólicamente ellos manifiestan, su afecto y emoción. Claro, algunas tradiciones acá, pues la cena familiar, ¿no? La reunión alrededor de una mesa, todos juntos. O sea, no solamente estamos hablando del nacimiento, sino de la mesa familiar, el intercambio de regalos, muestras de afecto que, como usted bien dice, el punto principal que no debe perderse el foco es la unión, es el nacimiento de Jesús, ¿no? Claro. Y dentro de todo, los bailes, los cantos, las danzas de adoración al niño Jesús o niño Manuelito en algunas regiones, ¿no? Cómo cada regiones van adoptando y adaptando a sus culturas el nacimiento del niño Jesús, que finalmente es el fondo de todo, ¿no? Sí. Y como usted dice, la imagen del niño Jesús es sumamente fuerte en la cultura andaluza, diría yo, sobre todo, y en América Latina, especialmente en el Perú. No vayamos a creer que es así en todas las culturas católicas, ¿no? Por eso me parece interesante, allí quizá puede haber algunos visos de lo que usted dice, sincretismo, ¿no? Como la cultura local, la cultura andina sobre todo, es muy afectiva, muy afectuosa, ¿no? Hay un tema de la ternura que ha hecho que la imagen del niño Jesús incluso trasciende el nacimiento y se vuelva una imagen venerada, cercana, ¿no? Sobre todo en el sur andino, el niño Manuelito, como usted dice, que es una vieja representación del niño Jesús. Hay mucha artesanía, del ¿no? nacimiento, ¿no? Claro, hay Sí. mucha elaboración, hay ferias de artesanía alrededor de la Navidad que, pues, de imágenes del niño Jesús, de imágenes de santos que se trabajan de manera artística, ¿no? Es una adaptación también de la Navidad o de este contexto que pues dan cuenta y dan testimonio del nacimiento de Jesús. Exacto. Y digamos, ya ese es la última etapa de desarrollo, diríamos, de una tradición, ¿no? Cuando ya se vuelve objeto de reproducción incluso comercial, ¿no? Claro, Y pierde quizás su sentido, ¿no? Pero para muchas personas, creo que, vuelvo a repetir, las tradiciones, cualquiera que sea, la comida, incluso en algunas familias, en algunas partes del Perú, bailan, se trata de una fiesta, sí, claro, ¿no? Con música y todo, bailable, diríamos, ¿no? Que para otras culturas no existen, porque hay un poco más de recato en ellas, etcétera, pero vuelvo a repetir, cada cultura, y eso es lo fascinante, diríamos, del mensaje cristiano, que más allá de que crean o no en los dogmas, en la doctrina, o en lo que dice la Iglesia Católica, en la Navidad ha terminado de enraizarse en la cultura humana. Ha trascendido. Como que en todas las culturas, como una celebración de esperanza. Entonces yo creo que ahí se ve, para que se es creyente, ¿no? la fuerza de Jesucristo de poder haber hecho enraizar a través de todas las culturas, ha hecho emerger, mejor dicho, ¿no? Esa manifestación de una esperanza, de amor, de vínculo, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Dura tan poco, pero bueno. No, claro, que es lo más importante en realidad alrededor del nacimiento de Jesús. La unión, claro, la esperanza, ¿no? Y la celebración alrededor del niño Jesús, de su nacimiento y sobre todo en familia. Muchísimas gracias, Padre Juan Dejo, por sus comentarios, de sacerdote, historiador de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muchísimas gracias por estar Siempre en Casa. Gracias a usted, Diego. Que tenga feliz Navidad. Hasta luego. Bien, vamos a escuchar el gran resumen de la hora y regresamos con más en Siempre en Casa a través de RPP Noticias, la voz de todo el Perú.